Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de uno de los dinosaurios más esperados y temidos que podría llegar a prehistoria. Un dinosaurio que, solo con mencionarlo, ya cambia por completo la forma en la que uno ve el agua dentro del juego. Ya se siente que este no sería un dinosaurio más, sino un punto de quiebre para la jugabilidad. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre lo que podría traer la llegada del Spinosaurus a prehistoria Roblox. Primero vamos a basarnos únicamente en la información oficial que ya está publicada en el Trello, y después, pasaremos a las ideas que surgieron de la publicación que hice en la comunidad. Antes de empezar con las ideas, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Información del Spinosaurus. Empezando con la información oficial del Trello, el Spinosaurus está definido como un piscívoro y carnívoro semiacuático de nivel 6. No es cualquier dinosaurio, es directamente un gran acuático. Esto ya lo coloca en una posición muy especial dentro del ecosistema del juego. Se describe como una criatura corpulenta y lenta, algo muy importante de remarcar, porque no estamos hablando de un depredador rápido en tierra, sino de una bestia pesada que domina su entorno natural. Su comparación directa con un rex semiacuático deja claro que su fuerza está en el poder bruto y en el sangrado, no en la agilidad terrestre. Sus estadísticas estarían enfocadas en equilibrar un sangrado significativo con daño bruto. Esto significa que el espino no necesariamente mata de inmediato, pero cada enfrentamiento deja consecuencias. Si te enfrentas a uno y sobrevives, lo más probable es que salgas malherido, sin estamina y condenado a largo plazo. Desde aquí ya se entiende que el agua no sería solo un escenario, sino su arma principal. Impulso en el agua. Pasando ahora a las ideas más repetidas de la comunidad, hay una que destaca por encima de todas, porque prácticamente define al Spinosaurus desde la base, el impulso en el agua. Esta habilidad no sería solo una herramienta de movilidad, sino el corazón completo de su gameplay. El Spinosaurus no se sentiría como un dinosaurio terrestre que sabe nadar, sino como un depredador que pertenece al agua. Al presionar una tecla específica mientras nada, el espino activaría un impulso acuático que le permitiría ganar una velocidad enorme durante unos segundos. No sería un boost exagerado ni arcade, sino algo pesado, fluido y muy orgánico. El cuerpo se movería con fuerza, la cola empujaría el agua con cada movimiento y la sensación general sería la de una masa enorme desplazándose con autoridad bajo la superficie. Este impulso consumiría estamina de forma constante, lo que evita que se abuse de él y obliga al jugador a pensar cuándo usarlo. No es para moverse sin parar, sino para momentos clave. Perseguir una presa que intenta escapar nadando, reposicionarse rápidamente dentro de un lago o un río, o escapar de amenazas terrestres entrando a zonas profundas donde otros simplemente no pueden seguirlo. Con esta sola habilidad, el agua deja de ser un lugar seguro y se convierte en territorio controlado por el espino. Emboscada acuática. Luego aparece una de las ideas más aterradoras de todo el concepto del espino, la emboscada acuática. Esta habilidad no está pensada para el combate constante, sino para el terror puro. El Spinosaurus, al permanecer sumergido durante unos segundos sin atacar, entraría en un estado de preparación silenciosa. No hay indicadores claros para la presa, no hay avisos evidentes. Solo calma, antes del impacto. En el momento en que el espino sale del agua o se lanza desde el fondo, obtiene un boost masivo de velocidad y daño en el primer impacto. No es algo que se pueda usar una y otra vez, sino una recompensa directa a la paciencia y al sigilo. Visualmente sería brutal. Una explosión desde el agua, salpicaduras gigantes, un cuerpo enorme emergiendo con violencia y un impacto que puede decidir una pelea en un solo segundo. Este tipo de ataque cambiaría completamente la forma en la que los jugadores interactúan con ríos y lagos. Beber agua ya no sería automático. Cruzar una zona profunda sin mirar se volvería una mala idea. El miedo no estaría en lo que ves, sino en lo que no ves bajo la superficie. Herida desgastante. La herida desgastante es otra mecánica clave que encaja perfectamente con el rol del Spinosaurus como gran depredador semiacuático. Cada golpe exitoso no busca matar rápido, sino condenar lentamente a la presa. El espino no necesita acabar con alguien en segundos. Le basta con asegurarse de que no pueda escapar. Esta herida aplicaría un sangrado continuo, pero lo más importante es que afectaría directamente la estamina del enemigo. Reduciría su estamina máxima y aumentaría el consumo al correr o nadar, haciendo que cada intento de huida sea más costoso.
El enemigo se cansa más rápido, se mueve peor y empieza a cometer errores. Esto transforma la cacería en algo controlado. El espino no corre desesperadamente detrás de su presa. La sigue desde el agua, desde la orilla, observando cómo se debilita poco a poco. Es una muerte por desgaste, por presión constante, que encaja perfectamente con su tamaño y su rol dominante. Ataque con hundimiento. Una de las habilidades más icónicas que surgieron es el ataque con hundimiento, básicamente una mecánica de ahogamiento. Esta habilidad elevaría el terror acuático a otro nivel. Si el Spinosaurus ataca desde el agua a un dinosaurio pequeño o mediano que esté bebiendo o cruzando zonas poco profundas, podría agarrarlo y arrastrarlo violentamente hacia el fondo. Una vez sumergida, la presa entra en un estado crítico. La estamina comienza a caer de forma agresiva, los controles se vuelven torpes y aparece un temporizador de ahogamiento. Aquí el espino no necesita hacer daño exagerado. El agua misma se convierte en el arma. Esta mecánica haría que cualquier lago profundo sea territorio mortal. No importa si estás sano o fuerte, si caes al agua con un espino, estás en su mundo. Esta habilidad por sí sola cambiaría la psicología del mapa y haría que los bordes del agua se sientan tan peligrosos como el centro de una zona de caza. Buff en el agua. El buff permanente en el agua es otra idea que define completamente su identidad. Cada vez que el Spinosaurus está sumergido o nadando, obtiene un buff pasivo automático. No es algo que el jugador active, simplemente sucede porque está en su entorno natural. Este buff podría incluir regeneración lenta de estamina, aumento de defensa, mejor control de giro al nadar y un ligero aumento de daño. Dentro del agua, el espino se sentiría fuerte, estable y dominante. Fuera de ella, en cambio, se volvería pesado, lento y más vulnerable. Este contraste es clave para el balance. El Spinosaurus no sería invencible en todas partes. Su poder depende de dónde pelea. Si se expone demasiado en tierra firme, puede ser castigado. Pero si logra llevar la pelea al agua, la balanza se inclina completamente a su favor. Ataque de vueltas. El ataque de vueltas, inspirado en el famoso giro mortal de los cocodrilos, es otra de las ideas más repetidas y visualmente impactantes. El Spinosaurus muerde al enemigo y realiza una vuelta violenta, retorciendo el cuerpo con fuerza. Este ataque causaría una enorme cantidad de sangrado y desorientación. En tierra ya sería peligroso, pero dentro del agua se vuelve devastador. El sangrado se multiplica, la presa pierde el control por unos segundos y queda completamente a merced del espino. No sería una habilidad fácil de acertar. Requeriría buen posicionamiento y timing. Pero cuando conecta, es el tipo de ataque que termina peleas. Ideal para finalizar enemigos debilitados o castigar a quienes intentan huir nadando sin darse cuenta de que el agua ya no les pertenece. Coletazo. El coletazo aparece como una herramienta más táctica que ofensiva. No está pensado para hacer daño masivo, sino para controlar el espacio y el ritmo del combate. El Spinosaurus golpea con su cola y empuja con enorme fuerza a los enemigos cercanos. Este empujón podría aturdir brevemente, separar grupos o lanzar a criaturas pequeñas directamente al agua o contra rocas. Es una forma de castigar a quienes intentan rodearlo o aprovechar su tamaño. También serviría para ganar tiempo, crear distancia y volver a sumergirse, donde el espino es más fuerte. El coletazo refuerza la idea de que el Spinosaurus no solo ataca de frente, sino que controla el entorno a su favor. Cambio en el mapa. Finalmente, la llegada del Spinosaurus no tendría sentido sin un cambio grande en el mapa. Su inclusión justificaría lagos gigantes con mucha más profundidad, ríos más anchos y conectados entre sí, zonas donde no se ve el fondo y hasta cuevas o rutas subacuáticas. El mapa dejaría de ser solo horizontal y se volvería vertical en profundidad. El agua pasaría de ser un simple obstáculo o punto de hidratación a convertirse en un bioma completo, vivo y extremadamente peligroso. Beber agua ya no sería un acto seguro, sino una decisión que requiere mirar, escuchar y pensar. El Spinosaurus no sería solo un dinosaurio nuevo. Sería un cambio total en la dinámica del servidor, en la forma de moverse, de explorar y de sobrevivir. Un depredador que no solo domina a otros dinosaurios, sino que redefine el miedo dentro del juego. En resumen, estas son las novedades principales. El Spinosaurus no llegaría solo como un nuevo gran semiacuático, sino como el depredador que transforma el agua en una amenaza constante. Su jugabilidad giraría en torno al control del entorno acuático, la emboscada, el desgaste y el terror psicológico.
No sería rápido en tierra, no sería justo en espacios abiertos, pero en su territorio sería prácticamente imparable. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que el agua debería volverse realmente peligrosa con la llegada del espino? ¿Qué habilidad te parece imprescindible para la llegada de este nuevo semiacuático? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.